Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos podemos acercar a ti una vez más, con la confianza de que tú nos recibes por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos, y no solo a entenderlo intelectualmente, sino a creerlo en verdad. Haz una obra de fe en nuestras vidas para creer tu palabra y vivir cada una de estas cosas como son, Señor, como son ciertas y más reales que el suelo que estamos pisando. Ponemos nuestras vidas, este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi educación desde niño fue completamente inclinada hacia las artes en general. Mis papás nos inscribieron a dos cosas desde niños. Uno era natación, la cual odié con todo mi corazón, con todas mis ganas, con toda mi alma. Odié la natación. Y la otra cosa que no odié, realmente me gustó, que fue estudiar música. Empezamos a estudiar música desde muy chiquitos. De hecho, la escuela en la que crecimos, en la que estudiamos, desde primaria hasta terminar la prepa, era una escuela que en la mañana tenía el sistema escolar normal, digamos, estudiabas las materias que se estudiaban en cualquier escuela, pero además en la tarde teníamos clases de algún área artística obligatorias. De hecho, tenías que mantener un buen promedio en ambos turnos, porque si no eras dado de baja en el colegio. Y toda la primera, pues hasta como los 14 años, 15 años, había que tomar de todo. Y a los 14, 15 años más o menos uno decidía a qué área quería especializarse, ya sea música o artes escénicas, que había ballet, teatro, o artes plásticas, que había escultura, pintura y algún dibujo, creo, una cosa así. Pero hasta los 14 años uno tenía que hacer absolutamente de todo. Y eso me permitió crecer realmente en escenarios. Prácticamente cada 6 meses nos presentábamos en teatros. Y una de las cosas que realmente extraño es lo que sucede detrás de bambalinas. Porque tú ves la obra así bien bonita y todo, ¿no? Salen los bailarines bailando y todo bien elegantes, los actores. Pero si pudieras abrir, ¿no?, y ver lo que sucede detrás, donde no estás viendo, atrás del escenario o detrás de bambalinas, de los costados, es una de correteos y griteríos y uno dirá, mira los bailarines, qué saludables, ¿no? Y nomás haces así y ves a las bailarinas que están, ya te toca, 5, 4, ¿no? Y entran y todo sucede ahí atrás y no se nota, ¿no? En el escenario están todos, ¿no? Y igual, problemas, conflictos, cambios de vestuario, que tenías que salir de un lado, cambiarte, correr por atrás hasta la otra entrada. Y realmente todo lo bonito que se ve es solo lo que se ve. Atrás hay un montón de cosas que están sucediendo. Y ni te cuento en cabina, donde están las luces y todo eso. Y es apasionante ver eso. Es apasionante poder estar detrás de una obra y ver lo que está sucediendo. Bueno, en Hebreos capítulo 10, Dios nos permite ir detrás de bambalinas de la obra más gloriosa e importante del universo. En medio de toda la escritura, en el capítulo 10 de esta carta, Dios nos permite asomarnos así, detrás de bambalinas, para ver qué es lo que pasó un segundo o un minuto, un momento antes de la obra más impactante del universo. Y bueno, vamos a ver esto en un ratito. Capítulo 10. Si tú recuerdas, el escritor de esta carta nos ha hablado cómo Jesucristo es superior en todo a todas las cuestiones de rituales y tradiciones judías. Y en la última parte de esta carta que hemos estado viendo, hemos visto cómo Cristo tiene un mayor sacerdocio que el sacerdocio que tenían los judíos. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec de Jesucristo, es mucho mayor que el sacerdocio levítico que ellos tenían. Además, ese sacerdocio ministraba bajo un mejor pacto. ¿Te acuerdas? Lo estuvimos hablando las últimas semanas, el antiguo pacto, el nuevo pacto, y cómo el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo. Bueno, la semana pasada vimos que había una mejor sangre. El día de hoy vamos a ver que hay un mejor sacrificio y todo esto lo va a desarrollar en el capítulo 10, versículo 1 del capítulo 10.
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Te acuerdas? Ha venido a hablarnos del santuario, de cómo el santuario terrenal es una sombra de las cosas celestiales y cómo el santuario terrenal tenía que purificarse con sangre y el celestial con sangre también, pero con una sangre mucho mayor. Bueno, todo esto, capítulo 10, y diciéndonos que la ley, es decir, todo lo que concierne al viejo pacto, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley, o sea, no solo los asuntos del tabernáculo, que ya habíamos visto que los asuntos del tabernáculo, los utensilios, eran una imagen del tabernáculo superior. Pero no solo eso, sino nos dice que además la ley, todo lo de la ley, realmente es una sombra de los bienes venideros. No solo el tabernáculo y los utensilios, sino todo el asunto de la ley, del antiguo pacto, es una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Fíjate lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Colosenses 2, 17 dice, desde el 16, vamos a leerlo desde el 16. Pablo está diciendo eso. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está hablando de rituales de la ley. Qué comer, qué no comer, cuáles son los días de reposo, cuáles son los días de luna, cuáles son todas estas cosas religiosas. Pablo dice que nadie les juzgue en cuanto a esas cosas. Verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, lo primero que establece acá en este capítulo el escritor de esta carta es que la ley es simplemente una sombra de lo que va a venir. Y Pablo nos explica que lo que va a venir es Cristo. Dicho de otra manera, todas las cosas de la ley apuntan a Cristo de una u otra manera. Ahora, ¿entonces la ley es inútil? No, la sombra es buena. Es decir, cuando hace calor y te refugias bajo la sombra, realmente es útil, aunque la sombra no es nada. La sombra es simplemente el espacio que queda bloqueado al sol porque hay un objeto real, pero la sombra no se puede agarrar, la sombra no se puede transportar. Un objeto que te da sombra, sí. ¿Sí cachas un poco la idea? Entonces, la ley y todo esto era útil, era bueno. La ley de Jehová es buena, convierte el alma. Hay muchos atributos buenos de la ley, además de todos los que hemos visto en la carta a los Hebreos y lo que hemos visto cuando estudiamos Romanos, que la ley es la que me lleva a conocer mi pecado. Todo esto es bueno, pero sigue siendo una sombra. No la imagen misma de las cosas. Y al ser solo la sombra, fíjate lo que dice al final del versículo 1, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley decía, haz este sacrificio, haz este sacrificio, haz este sacrificio. Y era una sombra, y era bueno, y era refrescante. Pero por ser una sombra, no puede hacer perfectos a los que con estos sacrificios se acercan a Dios. No puede. Y la frase nunca puede literalmente está diciendo que no tiene la capacidad. No sé si has oído, no sé si es verdad, que en box entrenas peleando con la sombra, ¿no? Pero, o sea, nunca te va a noquear o tienes que ser muy malo para que... ¿Por qué? Porque la sombra no tiene esa capacidad, no es autónoma. No, la sombra no existe si no hay algo que la proyecte. Entonces, esto es bien importante en cuanto, estamos hablando en cuanto a salvación. La ley no puede hacerte perfecto aunque te acerques cumpliendo todo lo que puedas. No puedes, la ley no lo va a poder hacer. Solo es una sombra. Versículo 2.
¿Y cómo sabemos? Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si el viejo sistema pudiera ser eficaz, ¿qué crees? Pues sería eficaz. O sea, si algo funcionara, funcionaría. La prueba de que no funciona es que no funciona. Yo sé que suena muy a cuestiones de perogrullo, estas verdades de perogrullo, pero es verdad. Y eso es lo que nos está diciendo. Si funcionara, si ya presentara un sacrificio según la ley, ya estaría resuelto el problema. Pero no está resuelto el problema. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Aquellos que llevaban sus sacrificios sabían que estaban ritualmente puros, pero la conciencia de pecado no podía quitarse. Y eso es lo que pasa con toda religión. Toda religión te permite tener una especie de libertad, entre comillas, ¿no? Ya hice mi devocional, o ya fui a tal lado de rodillas, o ya hice esto, o ya hice aquello. Pero al final de cuentas, cuando venga una primera prueba, tu conciencia de pecado te va a decir, ¿ves? Es porque hiciste esto, es porque hiciste aquello, es porque hiciste esto otro, es porque hiciste esto. Y tu conciencia de pecado, aunque ritualmente puedas estar puro, entre comillas, tu conciencia de pecado no te va a abandonar porque sigues igual. De hecho, fíjate el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año que tú llevabas tu cordero para ser sacrificado, cada año que se celebraba el Yom Kippur o el Día de la Expiación, cada año, es interesante, lo que se hacía era memoria del pecado. O sea, cada que tú llevabas un sacrificio, solo estabas reconociendo una cosa: soy un pecador. No estabas diciendo, wow, soy libre. Todo lo contrario, soy un pecador y tengo que llevar este sacrificio. El sacrificio, fíjate en el versículo 4, podía cubrir el pecado, pero no quitar el pecado. Fíjate, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, no importa cuántos toros, cuántos machos cabríos, cuántos animales llevaras para ser sacrificados, podías cubrir tu pecado, pero esta sangre no puede quitar el pecado. Y una vez más, cada que presentabas un sacrificio, solo recordabas el pecado. Qué distinto tú y yo, cuando celebramos la cena del Señor, no estamos recordando nuestro pecado, sino estamos recordando nuestra salvación. El sacrificio de Cristo es nuestra salvación. Y por eso Jesucristo es bien interesante, porque dice, haced esto en memoria de vuestros pecados que me llevaron a la cruz. ¿Eso dice? No. Haced esto en memoria de mí. Por supuesto tiene que haber una reflexión interna, porque Pablo mismo ahí en Corintios nos dice que el que come sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por supuesto tiene que haber un examen interno y tiene que haber una reprobación clara, pero lo que recuerdo no es el pecado, sino recuerdo a mi Salvador. Hacemos eso en memoria de Cristo, que es distinto a lo que estos hombres hacían. Cuando dice la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, es como barrer y esconderlo debajo de la alfombra. Puedes cubrir la suciedad, puedes cubrir el polvo, pero ahí está. Es distinto a quitarlo. Ahora, a partir de aquí, el escritor de esta carta, como ha sido su estilo desde el principio, nos va a traer a un pasaje del Antiguo Testamento que compruebe lo que acaba de explicarnos, que no es su idea, sino que ya estaba escrito. El gran problema, y va a traer un pasaje del Salmo 40, el versículo 6 y 8 del Salmo 40. El gran problema
de esta porción es que el escritor no tiene la Reina Valera 60 que nosotros tenemos. Él tiene su propia Biblia. Y su propia Biblia, que era la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, no dice exactamente lo que nuestras Biblias dicen en el Salmo 40. Entonces, esta es una porción de estas muchas que hemos encontrado en Hebreos que son difíciles y que vamos a tratar de darle alguna solución. Verso 5. Entonces, déjame resumir hasta acá. La ley es solo una sombra, una buena sombra, pero solo la sombra de algo mucho mayor. Y por ser solo una sombra, no tiene la capacidad de hacernos perfectos, de hacernos maduros, de hacernos completos. A cualquiera que se acerque a través de estos sacrificios no puede ser perfecto. Porque si pudiera, pues ya hubiera habido muchos perfectos. Pero no pueden estos sacrificios hacernos limpios en cuanto a conciencia. Porque la sangre que se presenta en estos sacrificios no puede quitar los pecados de en medio. Verso 5. Por lo cual, y ese por lo cual está haciendo un resumen de lo anterior, ¿no? Porque la ley es solo la sombra, porque la religión solo puede darme una limpieza ritual, pero no puede limpiar mi conciencia. Todo lo que acabamos de decir. Por todo esto, entrando en el mundo, ¿quién? Cristo. Entrando Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta escena es esta escena tras bambalinas. Porque de alguna manera, antes de que Cristo entre en el mundo, no sé cómo decirlo, un segundo antes, un minuto antes, ¿cómo se puede medir cuando Dios vive en una eternidad que no es capaz, no es posible medirla? Pero antes de que entre, por decirlo de esta manera, antes de entrar a escena, Jesucristo se da la vuelta y le dice al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, creo que ya les he platicado de este libro que me encanta, que se llama Historia de un ángel, que es una historia ficticia de Max Lucado, creo, acerca del ángel Gabriel, cómo toma un pedacito de luz que Dios el Padre le da en una joya, en una especie de cristal, toma un poco de luz y por encargo de Dios tiene que ir a entregarlo en la tierra, ¿no? Y que básicamente es Jesucristo, ¿no? Tiene que ir hasta María y que María quede embarazada y todo esto. Eso es ficción, esto es la Biblia. O sea, nos permite ver qué sucedió un segundo antes, porque Cristo no comenzó a existir. Tú y yo comenzamos a existir cuando somos concebidos. Sí, en la mente de Dios existimos como pensamiento. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Pero realmente, físicamente, tú y yo tenemos un inicio, tenemos un origen. Antes no existíamos, no éramos nada, no había nada, y de pronto existimos. Cristo no. Él existe desde siempre. Antes de que el tiempo fuese, antes de que la eternidad existiera, Él ya era con el Padre. Pero hay un punto en el que esa eternidad, este Dios atemporal, este Dios que es espíritu, este Dios que es glorioso, este Dios que nada, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, hay un punto en el que es contenido en una célula humana y empieza a crecer como con un cuerpo. ¿Sí cachas esta idea? Bueno, antes de entrar a ese momento, Jesucristo se da la vuelta y dice esto: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
Acompáñame a Evangelio de Juan, por favor, el Evangelio de Juan capítulo 1. Y es una pena que no estemos en Navidad, porque este sería el tema ideal para una prédica de Navidad. Porque tristemente yo sé que va a sonar feo, pero compréndeme lo que estoy tratando de decir. Hemos domado la idea de Dios, ¿no? Hablamos del niñito Dios, ¿no? Y la verdad es que Jesucristo es Dios y fue niño, pero nunca fue un niñito Dios, ¿no? Él siempre fue Dios con todos sus atributos. Él siempre fue Dios. El nacimiento de Cristo no es el nacimiento de un bebé. Es Dios mismo encarnándose para venir a estar y habitar entre nosotros. Fíjate en Juan capítulo 1, versículo 9. Fíjate cómo está descrito. Aquella luz verdadera. Aquella luz verdadera. Eso es Dios. ¿Cómo puedes aprisionar la luz? ¿Puedes guardar la luz en un bote y cerrar para que no se salga y así llevarla y abrir el bote para que salga luz cuando estás en tu casa? No. Así era Dios. Dios, aquella luz verdadera que es Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjate, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa luz verdadera de pronto tomando forma de hombre. Cuando dice me preparaste cuerpo, estamos hablando del acontecimiento más absurdo de la historia del universo. Como un Dios perfecto, que no tiene necesidad de nada, que Él existe en sí, por sí y porque sí, de pronto toma un cuerpo y se sujeta a todas las leyes que tú y yo soportamos. Y va a tener un cuerpo que se cansa, va a tener un cuerpo que suda, un cuerpo que se duele, un cuerpo como el tuyo y el mío. Un cuerpo así. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, literalmente hecho visible. Dios fue hecho visible en carne. ¿Cómo puede ser posible? Pues Dios tomó forma humana. Ese hecho es absurdo. Es absurdo. Pero es real. Y vemos al Hijo a punto de entrar a esto, dándose la vuelta y diciéndole al Padre, sacrificio, que hace referencia a todos los sacrificios animales que había en el tabernáculo, y ofrenda, que hace referencia a todos los otros sacrificios que no eran de sangre. Había ciertas ofrendas de ciertos panes y cosas así. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces, ¿qué quiso? Me preparaste cuerpo. Esa era la voluntad de Dios. Verso 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, ¿por qué los pidió? ¿Por qué Dios pidió holocaustos y expiaciones si no le agradan? Porque Dios no es un sanguinario. No es que Dios está diciendo quiero sangre, quiero beber sangre. No, Dios no quiere beber sangre. Pero ¿sabes qué? Es un Dios justo. Y la justicia demanda el pago de toda injusticia. O sea, tú y yo hemos pecado y hay que saldar
esa deuda. Si no, Dios no sería justo. Entonces no es que a Él le agrada la sangre, porque muchas veces, no sé si has platicado con personas ateas, críticos de la Biblia, críticos entre comillas de la Biblia, que te dicen, es un Dios sanguinario, pide tanta sangre y sacrificios, que Dios tan sanguinario que le gusta. No, no le gusta la sangre. Pero ¿sabes qué? Esa, como lo veíamos la semana pasada, esa es la consecuencia de mi pecado. Lo que Dios quiere es que yo esté con Él, y ese es el precio que hay que pagar. ¿Sí queda claro eso? Entonces, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, versículo 7. Ya que sacrificio y ofrenda no quisiste, ya que holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y ese es Cristo diciendo, Señor, no te agradan esos sacrificios, porque además no pueden llegar a cumplir y a comprar sus vidas. Siguen estando perdidos. Entonces me preparaste cuerpo y yo vengo a hacer lo que sí te agrada. ¿Y qué es lo que le agrada? Bueno, podemos ver varias cosas. Número 1, la ley. Jesucristo vino a vivir de la manera en la que Dios es agradado. ¿Te acuerdas cuando fue bautizado? Y sale del agua y el Espíritu Santo en forma de paloma desciende y una voz se escucha en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él me complazco, Él me agrada. Solo Él, porque nadie más puede agradar al Padre, ninguno de nosotros realmente. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Entonces, cuando dice, vengo para hacer tu voluntad, las cosas que le agradan, hace, creo, 1, a cumplir la ley. Número 2, a pagar en sí mismo la impiedad de cada uno de nosotros. Ya que Él vivió de una manera correcta, de una manera justa, su muerte es mi pecado y su justicia me es atribuida por fe, como lo estudiamos claramente en el libro de Romanos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, cumplir la ley, pagar la justicia, pagar el precio de nuestra injusticia, y número 3, rescatarnos. ¿Tú sabías que a Dios le agrada? Su voluntad es que tú y yo seamos rescatados. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 6. Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad? Versículo 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, la segunda cara de la moneda, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Y aquí viene Cristo con un cuerpo preparado para hacer la voluntad de Dios. 2 cosas entre paréntesis. La primera, el pastor Heriberto hizo una prédica acerca de ese versículo que acabamos de leer en el capítulo 6 de Juan. No tengo adjetivos para describir lo que Dios nos habló en esa prédica en la última conferencia de matrimonios. Por favor, escúchala. Va a ser de gran bendición para tu vida. La última conferencia de matrimonios, la prédica del pastor Heriberto fue de gran bendición acerca de ese pasaje, de la voluntad de Dios para nosotros, que creamos, que veamos al Hijo y tengamos vida eterna. Segunda cosa, entre paréntesis. Estos versículos tienen una gran dificultad, porque si tú lees en el Salmo 40, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. Y
¿Cómo llegamos de has abierto mis oídos a me preparaste cuerpo? Es un gran debate. En el Antiguo Testamento, otra vez, en Salmo 40, versículo 6, me parece, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. ¿Por qué el escritor de esta carta a los hebreos pone, en vez de has abierto mis oídos, mas me preparaste cuerpo? La verdad, te digo, es un debate de infinidad de explicaciones posibles y probablemente ninguna verdaderamente satisfactoria. La más satisfactoria, creo yo, es algunos piensan que esto de has abierto mis oídos puede hacer referencia a dos cosas. Una, lo que se llamaban los esclavos por amor. Cuando un esclavo, después del tiempo de esclavitud, ya podía salir libre, si quería quedarse porque su amo había sido muy bueno, decía yo quiero quedarme contigo, pero ya no por obligación, sino por amor, quiero ser tu esclavo. Entonces lo que hacía era, el amo le perforaba el oído contra una puerta para tener una especie de arete. Era la forma en la que ahora ese esclavo era marcado esclavo por amor. Entonces algunos piensan que al ser esclavo por amor, ¿no? Ese es el concepto de me has abierto mis oídos. Otros comentaristas dicen que realmente has abierto mis oídos tiene que ver con puedo oír tu voluntad para obedecerte, que es más o menos el contexto en el Antiguo Testamento. Siempre que se habla de oídos tiene que ver con oír la voluntad de Dios para obedecer. Ok, de todos modos no hemos llegado a me has preparado mi cuerpo, hemos llegado de has abierto mis oídos a soy esclavo tuyo por amor o quiero hacer tu voluntad. Entonces el siguiente paso es el más largo. La mayor parte de los comentaristas dicen que el escritor de esta carta, o más bien los traductores de la Septuaginta, que es la Biblia que está consultando el escritor de esta carta, lo que hacen es interpretar quiero hacer tu voluntad con necesito un cuerpo para hacer tu voluntad. Yo sé, no es una explicación satisfactoria. Nadie que yo conozca se siente realmente, ya entendí. No, es todo así como que está puesto así hilvanado, pero no le muevas porque se va a caer, ¿no? Y yo estoy exactamente igual. Lo cual es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando encuentras estos pasajes en los que hay dudas, en los que hay contradicciones aparentes, esos son los pasajes en los que tú puedes anotar y orar y pedirle a Dios discernimiento y dirección. Y es probable que en un año, que en 2, que en 10 o que en 30 pueda venir una respuesta. Al final de cuentas, no venimos a la palabra de Dios buscando información, sino buscando comunión. Y estoy seguro que si tú estás casado, sabes que tu esposo o tu esposa tiene partes de su vida que tú no entiendes, ni vas a entender. Y que la comunión con tu esposa no depende de entendimiento en ese sentido, sino de amor. Y eso es lo que Dios quiere. Y por eso incluso estas manchas, entre comillas, estos pasajes oscuros, son cosas en las que Dios está diciendo, créeme, solamente confía en mí. Ok, cierro paréntesis. Versículo 7, una cosa más. Al final del versículo 7 dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, este no es el plan B de Dios. El plan no es que Dios dijo, pues vamos a crear una humanidad. Y, pecaron, ¿qué hacemos? Pues démosles una especie de conciencia para que puedan hacer lo correcto, ¿no? Caín y Abel. Y le dije, el pecado está a la puerta, pero tú... Ok, démosles gobierno, ¿no? Que se gobiernen. Y ahí ya sale la Torre de Babel y todo esto, y hasta que al final Dios dice, démosles una ley.
Con la ley seguramente ya van a poder estar. Da la ley, ay, no, tampoco, ¿qué hacemos? Pues ni modo, alguien de nosotros tres va a tener que ir y pagar el precio de sus pecados. No, no fue así. Desde el principio este era el plan. El plan de redención era este. Y lo vemos desde Génesis capítulo 3, en lo que se conoce como el protoevangelio, cuando Dios le dice a la mujer, tu simiente aplastará la simiente de la serpiente. Y tú sabes que cuando habla de tu simiente a la mujer, hay una contradicción, porque la mujer no tiene simiente. La palabra simiente es... toda esta raíz viene de semilla o semen y habla de la parte masculina, lo que el hombre aporta en una nueva vida. Y entonces le está diciendo a una mujer, tu simiente va a derrotar a la simiente de la serpiente. Y es claramente, está hablando de algo muy raro. ¿De qué? Pues del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, cuando María fue concebida siendo virgen, porque fue una concepción sobrenatural del Espíritu Santo, de Dios sobre María. Entonces, esto estaba escrito acerca de Cristo, acerca de lo que Dios iba a hacer. Versículo 8. Hace una especie de resumen de lo que está, o de conclusiones de esto que acaba de explicarnos. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos que son según la ley, para establecer esto último. ¿Y qué es esto último que está estableciendo? La voluntad de Dios en Cristo. Quita lo primero y establece lo último. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento una y otra vez, incluso en el Antiguo Testamento una y otra vez, Dios dice, prefiero obediencia que sacrificios. ¿Sí lo recuerdas? Varias veces dice, prefiero obediencia que sacrificios. Y entonces viene Jesús diciendo, sacrificios y ofrendas, holocaustos, no te agradan, pero yo vengo a hacer obedientemente tu voluntad. Y eso es lo que al Padre le agrada. Quita lo primero para establecer esto último. Verso 10. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esta voluntad de Dios y de Cristo, tú y yo somos santificados. Y me encanta porque es una vez para siempre. Los sacrificios los tenías que presentar y no eras santificado, simplemente era cubierto tu pecado. Pero ahora con su ofrenda somos santificados, somos apartados para Dios. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Qué frustrante, ¿no? Qué frustrante los sacrificio y sacrificio y sacrificio. Esto no se acaba nunca. Y siempre los mismos son los que están dando vueltas y no se acaba nunca. Y me recuerda cómo somos tú y yo cuando queremos relacionarnos con Dios a través de una religión. Cuando estamos, Señor, otra vez volví a caer, pero ahora sí no lo voy a volver a hacer, ahora sí no lo voy a volver a hacer, ahora sí no lo voy a volver a hacer. Esta es la última vez que me pasa, ¿no? Se parece a un amigo que dice, es la segunda vez que nunca me había pasado, ¿no? Y es inútil, y ya están los sacerdotes una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El antiguo pacto era hacer, pero era como moler agua, no pasaba nada, era inútil. Entonces Cristo viene y hace un sacrificio. En el nuevo pacto no depende de lo que yo hago, sino depende de lo que Él hizo.
y Él mismo está sentado a la diestra. Terminó. No hay que rehacer nada. Es suficiente lo que Él hizo. Él está sentado esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ¿ya no tengo que hacer nada? No, no tienes que hacer nada. No tengo que hacer nada. ¿Puedo vivir haciendo lo que yo quiera? Sí, realmente sí. Pero a ver, ojo con lo que me estás diciendo, Iber. ¿Puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, perdón que use la expresión, en mi regalada gana? Sí. A ver, ¿seguro que puedo vivir entonces como yo quiera? Sí. Fíjate lo que dice después. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué distinto. El antiguo pacto, yo era esclavo de mi voluntad, de mis deseos, y nada más presentaba sacrificios por, de alguna manera, que alguien pagara el precio de mis pecados. Era externo. El nuevo pacto es una sola ofrenda de Cristo, una y para siempre. ¿Y ahora yo puedo vivir como yo quiera? Sí, porque si he creído en el nuevo pacto, Dios pone sus leyes en mi corazón y las escribe en mi mente. Entonces, ¿puedo vivir como quiera? Sí, porque si he creído, lo que quiero es agradecer y agradar al Padre. ¿Sí cachas? Entonces, ¿puedo vivir como quiera? Sí. Pero tienes que tener en cuenta esto. Cuando no estás caminando agradando al Padre, no estás siguiendo las leyes de tu corazón, realmente no estás haciendo lo que quieres si has nacido de nuevo. Y tú y yo hemos vivido eso. Veces que hemos hecho cosas absurdas y luego estamos muertos. Y quisiéramos, ¿no te gustaría regresar el tiempo y decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Y no solo son las consecuencias, es esta sensación real de le fallé al Padre. Pero no es una rabia de, ay, otra vez le fallé. Ay, yo pensé que ya lo había logrado. Porque no lo vas a lograr nunca. Es este dolor tierno de decir, Señor, perdóname otra vez. Y fíjate la esperanza con la que nos deja. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 14, ¿recuerdas? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos perfectos. Entonces cuando alguien te diga, ¿te crees muy perfecto? Sí. Delante de Dios, Él me ve como si no hubiera pecado. Y por agradecimiento a eso que Él me otorga, que es la justicia de Cristo a mi nombre, entonces mi vida aquí tiene que cambiar. No para que me ame, para que me perdone, sino porque me ha amado y porque me ha perdonado. Y porque, verso 18, y ahí vamos a terminar, donde hay remisión de los pecados, ¿te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. No hay más ofrenda por el pecado. Entonces, si en mi vida el día de hoy yo peco, ¿tengo que hacer algo? No hay más ofrenda para el pecado. Entonces, ¿para qué me tengo que arrepentir? Para poder vivir en la libertad que Dios me da. Sus leyes, para el que no está en Cristo, son horribles. Las leyes de Dios son horribles. Ay, no puedo mentir. Ay, no puedo hacer esto. Ay, no puedo hacer aquello. ¿Cómo crees? Pero para el que está en Cristo, sus leyes
son el deleite. Son la forma en la que tú y yo, o sea, la ley como camino para la salvación no tiene la capacidad de hacernos perfectos. El sacrificio de Cristo sí. Y cuando ya hemos sido hechos perfectos a través del sacrificio de Cristo, entonces sus leyes son un deleite. No es mi obligación, es un deleite, es mi forma de agradecerle. Y además es la forma en la que Dios quiere cuidarme y guiarme a estos pastos verdes. Una cosa más y terminamos. ¿Te acuerdas que dijimos que los sacrificios no pueden quitar la conciencia de pecado? Y si tú recuerdas, antes de Cristo podías justificarte, tratar de justificarte una y otra vez. Tratar de justificarte una y otra vez. No, es que esto no está mal. Pues todos lo hacen, no está mal, hasta que tu conciencia se cauteriza. Pero si recuerdas, al principio sabías que estaba mal. Sabías que estaba mal. En Cristo, no solo eres perdonado, sino tu conciencia es limpia. Puedes descansar. Los psicólogos y psiquiatras no pueden tratar con la culpabilidad, pero pueden tratar con el sentimiento de culpa. Te ayudan con el sentimiento de culpa, pero no con la culpabilidad. Entonces, si antes eras culpable, ahora tienes dos problemas, porque eres culpable y te quitaron el sentimiento de culpa. Y entonces tu vida está completamente destinada a ir para abajo y para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Con Cristo, el sentimiento de culpa desaparece porque la culpa desaparece. Y tienes acceso al Padre. Y tienes el camino abierto a Dios y la invitación de Dios. Entonces, ya que tengo eso, ¿cómo debo vivir? Pues lo veremos eso la próxima semana, porque es lo que justamente va a empezar a hablarnos a partir del versículo 19. ¿Te acuerdas que el escritor de esta carta, después de ciertos pasajes, siempre lanza unas exhortaciones? Bueno, próxima semana nos toca una de estas grandes y hermosas exhortaciones y a la vez terribles, porque son terribles las exhortaciones que nos da. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque tu sacrificio fue suficiente. Fue suficiente para rescatarnos, para tomarnos, para levantarnos, para llevarnos, para sostenernos. Fue suficiente para comprarnos. Gracias, Señor, porque aún la culpa la has quitado. Señor, nosotros somos culpables. La verdad es que somos culpables de muchas cosas. Pero tú has quitado la culpabilidad delante de ti. Con el sacrificio ha sido pagada. Y eso nos permite vivir en humildad. No en una licencia para seguir pecando. No en soberbia, mirando a los demás. Sino en humildad y en humillación, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza está firme en este nuevo pacto, en tu sangre, con un mejor sacrificio. A ti sea toda gloria, Señor, y toda honra. Ayúdanos a caminar. Escribe, Señor, nuevamente, si es necesario, tu ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Y que podamos vivir de acuerdo a esos principios, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.